Esta es una oportunidad de entrar en contacto con las comunidades educativas de las instituciones con las que hemos tenido la posibilidad de interactuar en todo este proceso de acompañamiento a propósito del desarrollo del proyecto sobre media fortalecida. En ese contexto queremos agradecer una vez más desde la Universidad de La Salle esta posibilidad que ha sido también un aprendizaje para nosotros. Es un cordial y fraternal saludo para todos los integrantes de las comunidades educativas de estas instituciones. En el día de hoy vamos a intercambiar algunas ideas, y digo intercambiar porque esperamos que, aun cuando esto es un video, luego ustedes lo puedan constituir en una posibilidad interactiva, haciendo algunos ejercicios nuevos o comparando esto que les vamos a contar con los ejercicios que ustedes ya desarrollaron con los pares académicos al momento de estructurar las mallas curriculares. Lo que vamos a contar no es nada nuevo, es justamente los criterios, la visión, la perspectiva que ustedes han vivido, han experimentado y han compartido con cada uno de los pares en sus instituciones educativas. Y el tema esencial son los créditos académicos. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que queremos plantear es cómo se entiende un crédito académico. Y vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo, lo más concreto posible. Entendemos como un crédito académico una unidad de medida del trabajo que realizan los estudiantes cuando desarrollan su proceso formativo. Entonces esta primera idea es muy importante. Siempre que hablemos de un crédito, estamos hablando no de un numerito, sino de una cantidad de trabajo que realizan los estudiantes durante su proceso formativo. Esto es un proceso que en Colombia particularmente se ha desarrollado especialmente en educación superior, pero con todos los temas de articulación de la media con la educación superior, es muy importante que los estudiantes empiecen a familiarizar con la filosofía y la lógica de los créditos desde sus procesos de formación en 10º y 11º grado. Pero además de que los estudiantes se familiaricen con este aspecto, es muy importante que tanto directivos como docentes también tengamos las claridades suficientes para explicarles a ellos cómo es que funciona ese proceso. Habiendo entendido que el crédito es una medida del trabajo académico de los estudiantes, lo segundo que hay que plantear es que este trabajo académico de los estudiantes se divide en dos aspectos. Entonces tenemos, primero, el crédito es una unidad de medida del trabajo académico de los estudiantes. Esto es muy importante, el trabajo académico de los estudiantes. Y ese trabajo académico, vamos a llamarlo trabajo académico, tiene dos componentes. Es decir, un trabajo académico que hace el estudiante con el acompañamiento directo de sus docentes, y ese trabajo se expresa como trabajo presencial. Siempre que hablemos de trabajo presencial, vamos a hablar del trabajo que desarrollan los estudiantes con el acompañamiento directo de sus docentes. Generalmente se coloca eso como una abreviatura, se simboliza con HP, que se refiere a horas de trabajo presencial. Pero además, ese trabajo académico que realiza el estudiante, no olvidemos, el crédito es una unidad de medida de ese trabajo académico, no es solamente el trabajo presencial del estudiante, también se refiere al trabajo independiente que realiza el estudiante. Y generalmente eso se expresa como HI, horas de trabajo independiente. Este trabajo independiente, esto es muy importante en la filosofía de los créditos, que ya dijimos que no es un numerito,
así como hay un trabajo que el estudiante realiza con el acompañamiento directo del docente, este trabajo independiente debe tener una relación estrecha con el trabajo presencial. Es el trabajo que el estudiante realiza de manera autónoma a partir de las tareas que el docente le deja, de sus procesos de investigación, de sus procesos de consulta, de las indagaciones que hace en la experiencia. Todo lo que el estudiante hace por su cuenta, pero orientado por el docente, de manera autónoma, pero orientado por el docente, se incluye en el trabajo independiente. Se puede ver entonces que el trabajo independiente tiene una característica muy especial, y es que ayuda a fortalecer el desarrollo de la autonomía del estudiante. El trabajo independiente ayuda a fortalecer el hecho de que el estudiante asuma la responsabilidad que tiene en sus procesos de aprendizaje. Bien, dicho esto, sabiendo que el crédito es una unidad de medida de trabajo académico que se compone del trabajo presencial y del trabajo independiente, entonces vamos a ir a unas cosas de orden más formal. En Colombia, y digo en Colombia porque esto en otros países puede tener otra valoración, en Colombia un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico. ¿De quién? Del estudiante. Siempre que nosotros hablemos de los créditos en nuestro país, sabemos que un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante. Y ya sabemos que como ese trabajo académico se divide en horas presenciales y horas independientes, entonces el diseño curricular define cuántas de esas 48 horas para cada crédito son de trabajo presencial y cuántas de trabajo independiente. Aquí hay otro aspecto que es crucial: la distribución de las horas de trabajo independiente y trabajo presencial depende de, uno, la naturaleza de ese espacio académico o de esa asignatura, qué tan complejo o no tan complejo es, qué tanta intensidad necesita, qué tanto contacto directo requiere ese desarrollo académico entre el profesor y el estudiante. Los maestros y maestras, que son los expertos en educación, que son los expertos en su disciplina, ponderan ese ejercicio y definen la cantidad de trabajo independiente y de trabajo presencial. Entonces, si tenemos que en Colombia un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico, debemos saber, en consecuencia, que cuando estructuremos una malla curricular, el número de horas de trabajo presencial más trabajo independiente debe ser equivalente al número de créditos que en esa malla curricular se presenta para cada espacio académico. Ya vamos a ver eso con mayor claridad en un ejemplo. De tal manera que, si yo tengo un número X de créditos, entonces vamos a hacer aquí una ecuación pequeñita. Vamos a decir que el número de horas de trabajo académico del estudiante en una malla curricular, en un espacio académico, debe ser igual al número de créditos multiplicado por 48. El número de horas de trabajo académico es igual, ¿cierto?, al número de créditos multiplicado por 48. Eso significa que hay que tener mucho cuidado, porque dependiendo del número de créditos que nosotros le pongamos a un espacio académico, así debe ser el número de horas de trabajo independiente y el número de horas de trabajo presencial. Si esto es así, vamos a hacer un ejemplo para tratar de mostrar que el asunto no es tan complejo como parece. Antes del ejemplo es importante precisar que esta relación entre número de créditos, horas presenciales y horas independientes también depende del número de tiempo que trabaja el estudiante, ahora que estamos entrando en la cultura de los créditos en las instituciones educativas, en cada semestre. Entonces, digámoslo de la siguiente manera.
para totalizar el número de horas de trabajo académico, no olvidemos que ese trabajo académico tiene dos componentes, tiene dos dimensiones de dos naturalezas distintas, presencial e independiente. Para totalizar el número de horas de trabajo académico es importante conocer el número de semanas de trabajo al semestre. Y decimos semestre porque en general los periodos académicos en el mundo de la educación superior están dados por semestre. En el ejercicio que ustedes hicieron se dieron cuenta que para la mayoría de los diseños curriculares, la malla curricular quedó estructurada por semestres. En algunos casos mantuvieron los bimestres, pero para contabilizar los créditos lo que hicieron fue sumar 2 bimestres y eso completaba un semestre. Entonces ahí no debe haber ningún inconveniente. Para el caso particular de la media fortalecida, vamos a tratar de aprovechar este pedacito que nos queda del tablero. En la media fortalecida se trabajan 10 horas presenciales cada semana. En eso consiste el proyecto en términos de tiempo presencial. Se trabajan 10 horas presenciales por semana. Eso implicaría que, aun cuando sabemos que la relación entre las horas presenciales y las horas independientes las define el diseño curricular, hay una regla general que propone el Ministerio de Educación pero que no es obligatoria, y es que el tiempo de trabajo independiente sea el doble del trabajo presencial, pero eso no necesariamente es así. Los diseños curriculares, insisto, pueden hacer la modificación. Vamos a hacer un ejemplo partiendo de estas 10 semanas y a partir de lo que en general se ha observado en los diseños curriculares, y es que en la media, cuando se trabajan 10 horas presenciales, de diversas maneras se trabajan 5 horas independientes por semana. Y hay muchas instituciones que trabajan, las instituciones educativas trabajan, en general, esto también puede variar, 16 semanas al semestre. Así las cosas, si sabemos que en la media fortalecida se trabajan 10 horas presenciales, que en términos generales se trabajarían 5 horas independientes, vamos a mirar cómo sería la definición del número de créditos, del número total de horas presenciales e independientes para un espacio académico o para un semestre en el que vamos a trabajar 5 créditos. ¿Cómo sería el ejercicio para 5 créditos? Si hemos dicho que cada crédito tiene 48 horas, entonces si queremos saber el total de horas, tendríamos que multiplicar los 5 créditos por 48. ¿Por qué por 48? Porque ya dijimos que en Colombia cada crédito equivale a 48 horas. Si multiplicamos 5 por 48,
eso nos da 240 horas de trabajo académico. Significa esto que si en un semestre nosotros estamos asignando 5 créditos, de acuerdo con los espacios académicos que allí se han distribuido, entonces quiere decir que ese semestre el número de horas totales que debemos trabajar son 240. ¿Por qué? Porque 5 créditos multiplicados por 48 me da 240 horas. Ahora, ya dijimos que son 10 horas presenciales más 5 horas de trabajo independiente por semana, ¿no? ¿Qué relación tienen entonces estos créditos con las horas semanales presenciales e independientes? Si tenemos 10 horas presenciales, ¿cierto? Más 5 horas de trabajo independiente, eso es igual a 15 horas. Es decir, nosotros estaríamos trabajando 15 horas en total, sumando las 10 horas presenciales más las 5 horas de trabajo independiente. No olvidemos que esas horas se refieren al trabajo académico de los estudiantes, tanto el presencial como el independiente. Quiere decir que estaríamos trabajando 15 horas a la semana. Y como ya dijimos hace un rato, que en general el número de semanas era de 16, entonces multiplicamos 15 horas de trabajo académico por 16 semanas igual, ¿cuánto da eso? Adivinen, 240 horas. Significa que en este caso, si asignamos 5 créditos, debemos garantizar que el número total de horas que trabajan los estudiantes es de 240. La razón ya la dijimos. Cada crédito equivale a 48 horas. Si son 5 créditos, 5 por 48 da 240 horas de trabajo académico. Pero como dijimos que el trabajo académico se divide en horas presenciales y horas de trabajo independiente, y además dijimos que en general se trabajan 10 horas presenciales a la semana y un equivalente de 5 horas de trabajo independiente, entonces trabajaríamos 10 más 5, 15 horas a la semana. Pero como además dijimos que en el semestre se trabajaban 16 semanas, multiplicamos 15 horas por 16 semanas y da 240. Eso quiere decir que para 5 créditos, de acuerdo con esta distribución de horas semanales, efectivamente estamos cumpliendo, porque para 5 créditos son 240 horas que hay que trabajar, y eso equivale justamente a esas 15 horas por las 16 semanas, que son 240 horas. Aquí tendríamos de manera muy concreta, muy simple, el modo a partir del cual podríamos verificar que efectivamente el número de créditos asignados se corresponde con el número de horas que trabajan los estudiantes según el número de semanas que trabaja en la institución. ¿Por qué insisto en eso? Porque si varía el número de semanas, entonces hay que mirar, dependiendo de esa variación, cómo está la distribución para cumplir que efectivamente, si son 5 créditos, sean 240 horas. Lo que no puede ocurrir es que haya un número de horas de trabajo académico, presencial más independiente, inferior o superior al que le corresponde al número de créditos. Eso es esencialmente lo que queríamos compartir con ustedes. No es una cosa del otro mundo, es un proceso y un sistema que le permite a los estudiantes incursionar en una de las lógicas que se van a encontrar en el mundo de la educación superior. Los créditos, además de ser una medida de ese trabajo académico, sirven como una posibilidad de homologación de los estudios que se hacen en una institución educativa para que otra los reconozca, y en este caso nuestros créditos sirven para que
un proceso de formación que se ha desarrollado en la educación media pueda ser homologado, entiéndase reconocido, en la educación superior. Sigamos entonces la tarea de ahondar en este proceso del mundo de los créditos. Muchísimas gracias.